Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos tres temas. Uno tiene que ver con la economía. Vamos a hablar de la reforma tributaria. ¿Qué es lo que propone este gobierno como reforma tributaria? ¿Qué es lo que se está discutiendo? Y para ello invitamos al licenciado Víctor Servín de la CADAM. Es profesor de la Universidad Nacional en la Facultad de Ciencias Económicas, y también nos acompaña el ex ministro de Hacienda Manuel Ferreira. El segundo bloque vamos a hablar acerca de lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados. Hubo una intervención selectiva de municipalidades. Van a estar con nosotros el viceministro del Interior, Juan Villalba, y la diputada por Patria Querida, Rocío Vallejo. El último bloque vamos a hablar acerca de TICs para educación, y con una experta peruana, Eileen Agüero, coordinadora de Hola TICs, Instituto de Estudios Peruanos. ¿De qué manera cambió la educación con los TIC? Nos vamos a enterar esta noche. Después de la pausa, y ya les invito a mis invitados, saboreen, disfruten por favor de Café Lavazza, que es un café reconocido de alta gastronomía y permite al consumidor degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundible. Café Lavazza. Vamos a la pausa mientras nosotros disfrutamos del café. ¿Qué tal, licenciado Víctor Servín? ¿Cómo anda? Bien. Fuerza, licenciado. Conversando contigo un poco de fútbol, un poco de economía. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, estoy sin ningún inconveniente. Gusto visitarte. Gracias, don Víctor. ¿Qué tal, Manuel Ferreira? ¿Cómo estás? Bien, un gusto estar contigo, Carlos, Víctor y la teleaudiencia de Unicanal. Bueno, les pregunto, ¿qué piensan del proyecto presentado sobre reforma tributaria? ¿Qué se tiene que tener en cuenta? ¿Qué no se tiene que tener en cuenta? ¿Qué sería bueno? ¿Qué sería malo aplicar? ¿Quién comienza? Yo preferiría el que ha sido ministro de Hacienda de nuestro país. Bueno, yo creo que hay varios temas, ¿verdad?, que son importantes. Creo que es importante entender qué es lo que se está presentando, qué es la propuesta que se está presentando. Esta ya es una discusión que se había tenido en la comisión técnica anterior. Básicamente, la propuesta implica, primero, una unificación del impuesto a la renta para actividades comerciales, industriales y de servicios, llamado IRASIS, con el IRAGRO, el impuesto a la renta agropecuaria. Este es un eje. Un segundo eje es una modificación del impuesto a la renta personal por un impuesto que se llama a las personas físicas, que básicamente es se lo convierte en un impuesto recaudador, ¿verdad? A diferencia de lo que es el IRP, ¿verdad?, que es un impuesto más bien formalizador, o por lo menos ese fue su origen. Y posteriormente se tienen los impuestos indirectos. El IVA, por un lado, que continúa, se trata de extender y facilitar algunas cosas. Acá un tema central en la discusión sobre el tema del IVA va a ser cómo se arman las devoluciones. Y un último punto, que es el selectivo al consumo, que es básicamente lo que se llama el impuesto al pecado, ¿verdad? Es el impuesto que se le cobra a aquellas actividades que se quieren desalentar. Fumar, tomar alcohol, bebidas azucaradas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Este es básicamente el compendio. Y el objetivo es generar un sistema más justo. Yo creo que un tema a puntualizar es un sistema no distorsivo. Creo que esto es algo central, que no cambie las reglas de mercado en general. Creo que también lo que se está buscando es una mayor recaudación, ¿verdad? Y creo que acá es donde surge el problema central. Nosotros hemos tenido un incremento muy violento de la recaudación desde el año 2004 con la Ley de Adecuación Fiscal, y eso se tradujo en salarios para funcionarios públicos, ¿verdad?, en mayor empleo dentro del sector público y salarios para funcionarios públicos. No se tradujo en bienes y servicios de calidad para el ciudadano en general. Entonces creo que esta es una discusión que va a estar muy enmarcada por qué se va a hacer con la plata, y va a tener que venir de la mano de un acuerdo donde se diga: perfecto, si vamos a subir esto, paguemos más acá. Y un último punto que me parece central: gran parte de los problemas no son las leyes,
gran parte de los problemas que hay de recaudación en Paraguay son problemas de administración tributaria. ¿Qué es ineficiencia? Son ineficiencias desde la recaudación, que hoy son básicamente dos instancias, la SET y aduanas, que tienen muchísimos problemas para recaudar y para llegar a todo el mundo. Para controlar. Entonces, en mucha medida, tenemos que evitar que esta ley sea salir a cazar en el zoológico o salir a pescar en la pecera, ¿verdad? Que realmente se agarre al resto de la gente que está involucrada en actividades económicas y que debería tributar. ¿Y al sector privado qué le preocupa de este proyecto? Lo último que dijo el ministro, salir a cazar en el zoológico. Que el incremento o la reforma, o como le llamemos, esté siempre enfocado a lo que se tributa, a los que tributan en este país. Acá nos olvidamos, hablamos mucho de calidad del gasto, de aumentar la recaudación, llevar esa recaudación a capital, no a gastos corrientes, todo perfecto, ¿no es cierto? Pero es como si todos fuéramos amnésicos y no recordar que este país hay una evasión cercana al 50%, ¿no es cierto? Sí, según el último Sí, estudio, 50%. está más o menos en 40% Sí. el valor total de la economía negra. La economía gris, negra, como llamemos, está en más de 11.000 millones de dólares, ¿no? Es 30 y pico % del PIB. Si, me decía un experto en estas cuestiones, si recaudáramos la mitad de esa evasión, tenemos 500, 600 millones de dólares más de recaudación. Entonces, preocupa a nuestro sector crear nuevos impuestos. ¿Se crean nuevos impuestos con este proyecto? Y del momento que vamos a crear impuesto al consumo, no tenemos la seguridad, pero hablan de que van a entrar los automóviles en impuesto al consumo, y lo que más nos sorprendió, las camionetas. O sea que cuando yo pienso en impuesto al consumo, pienso en impuesto al lujo, ¿no es cierto? Entonces, cuando aparece en el listado camioneta, uno dice, bueno, algo está fallando. ¿Qué tipo de camionetas? Las camionetas 4x4, 4x2, lo que sea, las camionetas que tengan más de 3.000 centímetros cúbicos de potencia. Primero, el padrón de poner centímetros cúbicos de potencia para considerar si es lujo o no es lujo, para mí es erróneo, ¿no? Yo creo que hay que... ¿Cuál es el criterio que define eso? Yo creo que hay que tomar valor. Los aranceles de nuestro país define por centímetros cúbicos los impuestos que uno paga. Perfecto, eso ya está así, viene de un acuerdo de carácter internacional, ¿no es cierto? Pero cuando uno va a aplicar el lujo, yo creo que hay que pensar en el costo. ¿Qué cuesta ese bien que se va a gravar como impuesto al consumo de lujo? Esas son preocupaciones así básicas que tiene nuestro sector. Pero sobre todo lo que más nos preocupa es crear más impuestos. De acuerdo en corregir, como dijo el doctor, todas las cuestiones que tienen que ver con el impuesto a la renta, que es bastante confuso, complicado, 3, 4 tipos de impuesto a la renta. Después yo diría también que habría que pensar en la unificación del IVA, porque si no también tener varias tasas de IVA no siempre es conveniente, ¿no es cierto? Y parar por ahí. Ahora, estoy de acuerdo que hay que hacer una reforma, hay que arreglar siempre, después de un tiempo, algunas cosas en el sistema tributario. En eso estoy de acuerdo. ¿Se crean nuevos impuestos, Manuel? ¿Y cuáles son esos impuestos? Además del que señala el licenciado Servín. En realidad no hay ninguna creación de impuestos, son más o menos los mismos impuestos que se tienen hoy. Se unifican sí algunos. Esto del impuesto a la renta, por ejemplo, es una unificación y hay un solo impuesto a la renta global. Este es un punto. Hay algunos puntos que yo creo que son puntos positivos. Por ejemplo, hoy en la actualidad uno tiene una doble tributación si es que una empresa es accionista de otra empresa, ¿verdad? Y supera un cierto valor de la facturación total de la empresa madre, digamos, es superado por las utilidades de la empresa hija, ¿verdad? Esto impide la formación de holdings, ¿verdad? De grupos de empresas, que yo creo que es una cuestión bastante ridícula porque en todo el mundo se hace esto. Acá se habilitan este tipo de cosas. Lo que hay es variación de tasas. Y creo que estas variaciones de tasas es la que para mí son peligrosas. Por ejemplo, hay un artículo donde dice el IRAE durante los 2 primeros años será del 10% y después subirá al 12%.
Y dice, y el IVA también, subirá al 10% y después pasará al 12%. Hoy los países compiten, en realidad hoy los países están compitiendo por un sistema tributario y por generar menores costos al que invierte. Paraguay es un país con extremadas ineficiencias. Sí. ¿Verdad? No solamente ineficiencias en servicios públicos a la población, sino también ineficiencias en infraestructura para la inversión. Entonces, ¿para qué? Y además un país mediterráneo, ¿verdad? ¿Para qué vas a venir a Paraguay si te podés ir a Chile y tenés un sistema de autopista, un sistema de puertos, estás al lado del mar y encima tenés seguridad jurídica? O países como Perú o Colombia que han mejorado muchísimo en los últimos años, ¿verdad? Paraguay tiene que competir en ese sistema y tenemos que saber que nosotros hoy tenemos que andar 1.500 kilómetros para salir al mar. Así mismo. Eso tiene un costo de casi 130 millones de dólares al año en fletes para la exportación. En excesos de fletes. Sí, claro. ¿Verdad? Por problemas Sí. institucionales que tenemos. Somos un país que estamos lejos del mar, tenemos problemas serios de seguridad jurídica, estamos tratando ahora de mejorar en algunos puntos, ¿verdad? Tenemos serios problemas de infraestructura. Si cobramos mucho más, no va a venir nadie. Y al no venir nadie, no hay empleos. O no se generan empleos. Es más, el propio paraguayo se desalienta y no invierte, ¿verdad? ¿Qué piensa el licenciado? ¿Cierto? Paraguay no puede tener una carga impositiva como tienen algunos otros países. Continuamente escucho, la carga impositiva de Argentina, de Brasil es tanto, y Uruguay es tanto, pero yo creo que en los últimos tiempos tenemos que preguntarnos, ¿y cómo están esos países? ¿Cómo están en nuestros países? Debido a una carga salvaje impositiva, ¿no es cierto? Concuerdo en homogeneizar el impuesto a la renta, concuerdo. El doctor dice que no se crea nuevo impuesto, no, en el consumo no estaba automotriz, ahora se va a incorporar automotriz, ¿no es cierto? O sea, se le aplican impuestos a sectores nuevos. A sectores nuevos, exactamente. Sí. El nombre de impuesto sigue siendo selectivo al consumo. Entonces, hay que tener mucho cuidado que es consumo de lujo, ¿no es cierto? Entonces, lo que asusta un poco aparece el camioneta, repito otra vez, porque esa es una parte que no nos graba para nada en el gremio, ¿no es cierto? Después, yo insisto que hay que trabajar más en ser más eficiente para recaudar, en ser más eficiente para simplificar los sistemas de recaudación, más claro, más preciso, más moderno. Toda esa cuestión concuerdo en esta reforma. Ahora, ampliar las bases para mí es el kit de la cuestión. No aumentar sobre la misma base. Ahora, ¿y qué piensan de la prejudicialidad que vuelve a instalarse otra vez como un proyecto? ¿Es positivo? ¿Qué dice el sector privado? ¿Qué piensa como exministro de Hacienda? Bueno, ese es un paquete distinto de leyes, sí, ¿verdad? Al paquete tributario. Yo creo que la prejudicialidad en un país con altos niveles de corrupción como el Paraguay es una locura, ¿verdad? Es estar expuesto a un fiscalito de turno, ¿verdad? El problema con el que te puedo encontrar, puede venir el fiscal de tu barrio y agarra en la lista y ve Carlos Peralta y viene y te dice, yo te imputo porque vos declaraste mal tus ingresos. ¿Y qué prueba tenés? Ninguna, yo ya te imputé, ¿verdad? Así de arbitrario pueden ser. Así de arbitrario puede ser, ¿verdad? Este es el problema serio de la inexistencia de una instancia prejudicial, ¿verdad? Y creo que es el problema que hay que tratar de evitar a todas luces, ¿verdad? Porque nos vamos a exponer a un sector que lo que va a hacer es profundizar la inseguridad jurídica, ¿verdad? Y va a hacer que seamos, digamos, los patos de la boda, todos los ciudadanos, absolutamente todos los ciudadanos, ¿verdad? Y creo que la gente de menores recursos va a estar todavía más expuesta, ¿verdad? Porque ahí es donde hay mayores problemas, porque a una persona de menores recursos le cuesta contratar más un contador, le cuesta contratar más un abogado, porque le sale más caro y entonces tiene más problemas, obviamente, a la hora de litigar, ¿verdad? Entonces este tipo de cosas significa una cancha libre para que un sector no caracterizado precisamente por su honestidad
pueda ejercer muy arbitrariamente el poder. ¿Qué piensan ustedes? La posición del sector privado ha sido esa y va a seguir siendo esa. No entrar a litigar vía fiscalía, vía poder judicial. Eso es muy peligroso. Ahora, ¿y qué piensan de la intención del gobierno de reflotar esto? Yo creo que tiene que ser por una cuestión de acuerdos internacionales, ¿no, doctor? Que están reflotando esta Pues cuestión. no necesariamente. No ¿verdad? necesariamente, ¿verdad? No ¿Son necesariamente. acuerdos políticos o son acuerdos internacionales? Yo creo que esta es una... Bueno, en realidad el esquema es el siguiente, ¿verdad? Lo que ellos, o el argumento atrás de esto es que una evasión tributaria genera una sospecha, inmediatamente genera una sospecha de lavado de dinero, ¿verdad? Y esta es la razón de la imputación o de la potencial imputación que se puede dar, ¿verdad? Entonces, este es el argumento. Yo creo que existen esquemas de lavado de dinero, que son esquemas de lavado de dinero que van a funcionar con y sin evasión de impuestos. En estos 11.000 millones que hablaba, que es los últimos nombres o los últimos números que se fueron dando sobre este tema de la evasión, acá hay 5, 6.000, 7.000 millones de dólares que no se pueden luego formalizar, porque son actividades ilegales. Es narcotráfico, es contrabando, es lavado de dinero, ¿verdad? Entonces, hay un segmento que lo que hay que hacer es reprimir, ¿verdad? La fuerza del Estado tiene que reprimir un segmento de esa actividad. Y el otro segmento es el que se va a poder formalizar, ¿verdad? Seguramente la mitad de este número del que estamos hablando, ¿verdad? Más o menos. Entonces, estamos hablando de un 10, un 12% de actividad informal. Que yo creo que es el que hay que buscar esquemas de cruzamiento de datos. Hoy los temas son cada vez más informáticos. Nosotros tenemos poca gente en nuestra administración tributaria, en nuestra Secretaría de Lavado de Dinero, que pueda controlar esto. Porque hoy lo que tenés que hacer es cruzar. Yo, para muestra, darle un ejemplo. Vos te vas a Chile o te vas al Brasil mismo y entras a internet para pagar tus impuestos y te dice el impuesto que usted tiene que pagar es tanto. ¿Está de acuerdo o está en desacuerdo? Quiere decir que han cruzado todas las actividades que vos has realizado económicamente. Y ya tienen elaborado, ya tienen establecido. Y ya tienen establecido un valor. Lo podés disentir con eso, pero básicamente ahí arranca, porque hay un cruzamiento de datos. Es un sistema informático. Por tanto, hay que invertir en esto. Hay que invertir. Un tema central, los países que están funcionando bien son países que tienen organismos institucionalmente independientes del poder político y que son los que ejecutan estas cuestiones. El IRS americano, la AFIP argentina, que funciona muy bien como administración tributaria, la Receita de Brasil, que funciona muy bien como administración tributaria. No recuerdo el nombre del organismo. Pero ¿cómo alejarlo de los políticos? ¿Cómo, en un país como este, cómo alejar de los políticos si son lugares de recaudación? Bueno, y lo que los políticos buscan es justamente recaudación. Bueno, si hemos logrado alejar al Banco Central de nuestro país de los políticos, podemos hacer con la parte tributaria. ¿Y qué se necesita para eso? Esta es una oportunidad. Esta es una oportunidad, una ley. Yo creo que esta es una oportunidad para concentrar en un solo lugar, por ejemplo, la aduana, tributación y posiblemente IPS, la recaudación de IPS. Y que el Ministerio de Hacienda pase a ser un ordenador de gasto. Un ministerio que lo que hace es reparte el dinero que recaudan los otros. Porque tenemos un problema también. En Paraguay, y me animo a decir este número, en la Secretaría de Tributación tenemos menos de 20 informáticos. Uruguay tiene arriba de 100 informáticos para menos de la mitad de la población que Paraguay. Entonces, ¿por qué? ¿Quién se quiere ir a trabajar si está topeado el salario? La gente en el sector privado gana más. Hoy, en Brasil, se utilizan algoritmos extremadamente sofisticados que hasta cruzan tus redes sociales. Entonces vos decís, Carlos Peralta, mira el auto que me compré, te cruzaron. O mira, estoy en mi quinta, ¿verdad? Como hemos visto muchas cosas en la prensa sobre aduaneros y cosas así, ¿verdad? Entonces, hoy los sistemas informáticos que existen son extremadamente poderosos y nosotros no los estamos usando. No los estamos usando para recaudar. Y creo que esta es la falencia que hay que tratar de resolver. Y Víctor, ¿qué se puede hacer para mejorar? Mejores controles,
modernizar todos los sistemas de recaudación y mucho marketing. Hay que vender la idea de que es bueno pagar los impuestos. Hay que tener mecanismos como para cruzar información y poder cobrar los impuestos, pero hay que vender la idea. Y para vender la idea es la que casi todo el sector le dice al gobierno, hay que mejorar la calidad del gasto. ¿No? Sí, y cuando decimos mejorar la calidad del gasto, ¿cuál gasto? El gasto corriente. Para no decir directamente el gasto salarial que está sobre la espalda del Estado. ¿No es cierto? Entonces, esa es una cuestión que no puede defender hoy en día el Estado. En los últimos 10 o 15 años se cuadruplicó los ingresos. Así también se cuadruplicó los gastos. Pero los gastos, ¿dónde más crecieron? En los corrientes, en vez de los de capital. Entonces, esos son temas que el gobierno tiene que clarificar, tiene que marketear esa información. Me da la impresión de que es una cuestión de generar confianza. Generar confianza. El Estado o los gobiernos deben generar confianza de mejores controles y mejor uso de los fondos que reciben. Y al mismo tiempo el sector privado tiene que generar igualmente confianza de menor evasión y pago adecuado de los tributos que tiene que pagar. Me parece que los dos sectores tienen que poner de su parte para generar confianza y lograr que esto pueda ser posible y hacer algo serio que se aleje de la política, porque yo creo que a todos nos conviene en este país sacar de la mano de los manotazos de los políticos las oficinas de recaudaciones. Otra cuestión que siempre preocupa al sector privado, el presupuesto nacional. Sí. La gente del Ministerio de Hacienda y todas las entidades pueden hacer un perfecto presupuesto. Y llega al Congreso y en vez de que sea para aprobar o desaprobar, lo modifican como quieren, ¿sí o no? A usted le habrá pasado como ministro de Hacienda. Así es. Entonces, ese es una total irresponsabilidad. Pero también hay que cambiar la Constitución. Hay que cambiar hay que cambiar la Constitución. Hay que cambiar, sin lugar a duda, ¿no es cierto? El presupuesto tiene que ser elaborado por el gobierno. Pasa por un control del Congreso para aprobar o rechazar, si encuentra cosas muy... Pero aprobar o rechazar, no modificar. No. Acá ya la gente últimamente ya no le pide al Poder Ejecutivo o a los ministerios modificaciones, por decir salariales. No, piden directamente al Congreso. ¿Es así, no? Es así. ¿Le habrá pasado cuando usted fue ministro de Hacienda? Hay también cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Yo puedo topear el nivel de gasto y topear el nivel de ingresos y decir, me puedes modificar adentro lo que quieras. Pero si yo digo que 1000 van a entrar, no puedes cambiar ese número. Porque acá, ¿qué es lo que se hace alegremente? Se dice, no, nosotros necesitamos más en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar. Y ese que era 1000 se convirtió en 1100 o en 1200. ¿Y de dónde saca el Ministerio de Hacienda? No te dicen de dónde. No te dicen de dónde. Cambia nomás el número. Cambia la proyección y cambia el número. Entonces, los analistas, muchas veces el Ministerio de Hacienda hace un esfuerzo serio por proyectar un aumento determinado y eso le importa poco y nada a la gente en el Parlamento, ¿verdad? Así es. Entonces, creo que ese tipo de cosas son centrales. Y un tema central que también debería tener algún cambio constitucional alguna vez, las leyes económicas no se tienen que originar en el Congreso, nunca. En Chile, por ejemplo, es un país donde las leyes económicas se originan únicamente en el Ejecutivo. Porque el Ejecutivo es, claro, las económicas, el Ejecutivo es el que sabe dónde le aprieta el zapato. Entonces, vos no podés sacar una ley porque se te ocurrió en el Parlamento. No. Sin saber de dónde va a El que sacar pide la los ley recursos. es el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo presenta una propuesta de ley y esa ley se puede cambiar, ¿verdad? Pero no se puede originar en el Congreso. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Por ejemplo, la ley de aranceles es una ley marco. El Poder Ejecutivo es la que marca las reducciones o los aumentos. Tiene un tope la ley de aranceles. Es una ley muy buena que tenemos, ¿no es cierto? Y tendría que ser algo así la tributaria, ¿no es cierto? Bueno, les agradezco, señores, la presencia. Ahora se entiende un poco más la preocupación del sector privado y la opinión de un experto, porque fue ministro de Hacienda, sobre el proyecto de ley tributaria y también sobre el tema de la perjudicialidad, que es un tema
que ya se empezó a discutir de nuevo. Y bueno, escuchamos las razones de ustedes dos y esperemos que el gobierno tenga en cuenta la opinión de ustedes. Gracias, don Víctor. A usted. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Yo sé Gustavo, que Carlos. muchas gracias por venir en vez de estar viendo Día el partido. sacrificado Sí, sí, para sí, venir. sacrificado. Gracias por venir. Después de la pausa vamos a hablar acerca de lo que pasó en la Cámara de Diputados. ¿Hubo o no intervención selectiva a los municipios? Ya volvemos. Buenas noches, diputada Rocío Vallejo, ¿cómo anda? Buenas noches, Carlos, viceministro. Buenas noches a la audiencia. ¿Qué tal, viceministro Juan Villalba, cómo anda? Muy bien, Carlos. Un saludo para vos, a la doctora Rocío, a las órdenes siempre. No, yo no sé por qué los que están acá hoy a mi derecha están serios, los que están a mi izquierda hoy están sonrientes. Es algo raro que pasa, bueno, pero está bien. Tiene su sentido. Tienen una cuestión de colores. Es una cuestión de colores, efectivamente. Y eso que yo estoy medio cerro porteño, ¿verdad? Pero bueno, Sí. otros son los colores de la victoria hoy. Yo soy Cerro Porteño. Está bien, bueno, cuénteme, ¿por qué hubo tanta selectividad ayer en la Cámara de Diputados a la hora de decidir intervenciones? Y es lastima porque se sabe que hay muchas intendencias y muchas gobernaciones que dilapidan fondos públicos y sin embargo tienen una protección desde el Congreso. Bueno, justamente hablábamos un poco antes de iniciar con el viceministro y realmente, Carlos, es triste. Este es el Paraguay que duele porque ayer fueron expuestos hechos, documentos, situaciones concretas. Y en el caso que a mí me tocó, que es Mocayatú del Gaví, yo estuve ahí. Yo creo que fui una de las pocas que visitó la comunidad, que vio, que corroboré y que analicé lo que vi con los documentos que presentó el intendente. Y realmente habían irregularidades. Por ejemplo, hizo figurar un pago pequeño, ¿verdad? Pero un pago al fin de 35 millones de haber hecho un tinglado en el vertedero. Y yo estuve con el intendente en el vertedero y basura nomás lo que había en el vertedero. No había tinglado. No había tinglado. ¿Y qué explicación dio? No, yo hice eso ayer ya en la plenaria, demostré con documentos porque al volver de allá, entonces en base a lo que vi, también fui cotejando con toda la documentación obtenida de la Intendencia, documentación que vino de la Auditoría del Poder Ejecutivo, documentación de Contraloría y de varias otras instituciones. Entonces armé mis alegatos, como diríamos en el mundo penal, pero hechos concretos, situaciones concretas, falta de rendición de cuentas, una comunidad con un 53% de pobreza, el segundo distrito más pobre de Cordillera, por no rendir cuentas, este año no recibió un solo guaraní de Hacienda. ¿Y sabes? Encima. ¿Y sabes cuánto recaudan al año? 100 millones de guaraníes. Sí. Es que ya esperan solamente la plata de royalties y Fonacide. Pero que pueden hacer tanto con ese dinero, con una buena administración. Entonces uno dice, a partir de ayer, no sé cómo estará la comunidad, realmente hay un grave problema político también, pero eso es independiente a los hechos. Como yo digo, yo me resisto y me voy a seguir resistiendo a ese eslogan, esto es una persecución política. No voy a aceptar eso cuando hay una comunidad por detrás, aunque tenga 2.000 habitantes como Bucayatú, aunque tenga, no sé, 100.000 o 300.000 como Ciudad del Este o como otras. Todas las comunidades son importantes, aunque sean pequeñas. Hay que visibilizar que el problema de las comunidades pequeñas es más grave que el de las grandes, porque es de lo que pueden lograr salir adelante los royalties y Fonacide. No rinden cuenta y nuestro sistema de control hace aguas por todos lados. Así mismo. Hay que replantear, hay que ver con Contraloría, reforzar con funcionarios de otras instituciones si hace falta, pero esto no puede seguir así, Carlos. Justamente ahora, y le comentaba al viceministro, con mucho esfuerzo logramos en la bicameral de presupuesto incluir 100 plazas más para la Facultad de Medicina, que tanta falta hace, porque nos faltan médicos. Y nos enteramos ahora que esas plazas fueron nuevamente desplazadas en senadores, y porque falta dinero en todos lados, y sin embargo tenemos recursos que son mal utilizados, no llegan a lo que deben llegar, y estamos privándonos de cuestiones que son necesarias para el país. Algo no está funcionando, los sistemas de control no funcionan.
y estos recursos royalties y FONACIDE no pueden seguir siendo utilizados. Acá se le adjudicó almuerzo escolar a una inmobiliaria. Sí, ¿verdad? sí. Entonces, situaciones como esas que uno no entiende cómo a la hora de votar, igual uno vota en contra de una intervención. Estuvimos a 3 votos, ¿verdad? Consuelo un consuelo que fue la municipalidad que estuvo más cerca, pero igual faltaron 3 votos. Increíble. El Ministerio del Interior, ¿qué es lo que puede hacer en estos casos? Por ejemplo, ustedes, en el caso de Ciudad del Este, ustedes son los que tienen que designar después que el presidente elija al interventor, ¿es así o ya eligieron? No, el encargado de designar y nombrar al interventor es el presidente de la República. ¿Y el ministerio qué hace? El ministerio, el trabajo previo de recomendar, presentar algunas carpetas o ternas al ¿Ustedes presidente. presentaron qué terna le presentaron al presidente? No, lo que nosotros habíamos hablado con el ministro del Interior, ya tratando de adelantarnos un poco, era qué perfil de interventor tendríamos que buscar para los diferentes municipios, ¿verdad? Y sobre todo el más conflictivo, que es Ciudad del Este. Y aparte de los requisitos que la propia ley nos enmarca, estábamos buscando una persona cuya capacidad intelectual sea indudable, que no milite en política partidaria, sea del partido que fuere, y que tenga una trayectoria moral que garantice ecuanimidad, objetividad e independencia para que haya garantía, claro, imparcialidad, y que para que pueda otorgar garantía a todos los interesados en este proceso administrativo de intervención, ¿verdad? Sobre ese perfil nosotros veníamos enmarcados, veníamos trabajando y veníamos hablando ya con el ministro. ¿Y le presentaban al presidente cuántos nombres? No, el presidente, hablamos sobre el perfil, Sobre y el presidente hizo la designación de manera directa, ¿verdad? ¿No le presentaron ninguna terna, ninguna carpeta? No, es decisión directa del Después presidente. de hablar con usted y teniendo acuerdo, de acuerdo al perfil, Así mismo. el presidente Claro, designó a la... como un acto de gobierno que le compete al presidente, entonces anunció la designación, ¿verdad? Doctora, ¿usted qué piensa de la designación? Excelente. Carolina Llanes es una persona que reúne todas las características que acaba de mencionar el viceministro, con una integridad y solvencia académica y técnica. Estoy confiada en la labor de ella. Me gusta mucho la designación para un lugar tan conflictivo y bueno, darle el voto de confianza total y que haga lo mejor posible. ¿Y qué es lo que tiene que intervenir si ya no hay intendenta? ¿Quién dijo que no hay intendenta? Y renunció de manera indeclinable. Incluso ya hay llamado de la justicia electoral convocando a elecciones inclusive. Acá lo único concreto por parte del Ministerio del Interior es que vino el acuerdo de parte de la Cámara de Diputados que se debe intervenir el municipio de Ciudad del Este. Entonces nosotros procedemos. Ustedes recibieron con hoy la tal. nota, ¿no? No. O ayer. Es un hecho conocido que no necesita ser probado, por ende ya nos vamos adelantando, pero ni bien recibamos la notificación y el cúmulo de documentos y el expediente de la Cámara de Diputados, bueno, se proveerá el decreto donde se nombrará a la doctora Llanes como interventora. Pero después que llegue la carpeta recién. Claro, Y no llegó todavía la carpeta al ministerio. todavía al ministerio no llegó la carpeta De la Cámara de Diputados. de la Cámara de Diputados, Pero ya está designada. pero ya está designada, un acto adelantado del presidente. Pero a mí me llama la atención, mire, entiendo que todos dicen lo mismo, tenemos que acelerar los procesos, pero qué veloces que fuimos. La justicia electoral llamó ya a la tarde, después de la decisión de la Cámara de Diputados, ya fijó la fecha de elecciones. El presidente ya nombró a la que va a ingresar, a la interventora, ya el mismo día ayer. Todo se hace rápido, increíble. Yo aplaudo, ojalá que todas las cosas se decidan así de rápido. Es más, una característica nuestra del Ministerio del Interior, desde que asumimos el 15 de agosto hasta ahora, es justamente por la premura del tiempo y por la connotación política y toda la consternación que causa el tema de las intervenciones, hemos procedido lo más rápido posible y hemos enviado de manera rápida todo nuestro dictamen a la Cámara de Diputados. Es así que de la administración anterior, los municipios de Embocayate y de Ligagüí y de Ñumí ya fueron llevadas a la Cámara de Diputados en el año 2016 y recién se trató ahora en el 2018. Así es. Así es. Así Sí. es. Estaban desde el periodo anterior, había sido. Y que estaba cajoneado en la Cámara de Diputados y que ahora se reflotó. Sin embargo, los demás pedidos de intervenciones se dieron ya desde el 17 de agosto en adelante y todas ya remitidas por el Ministerio del Interior a través del presidente de la República a la Cámara de Diputados. ¿Qué piensa cuando la Cámara de Diputados resuelve en contra?
Y ustedes saben de que hay irregularidades, así como dice la diputada. No pueden hacer, el Ministerio del Interior no puede hacer nada. Absolutamente nada. Antes tenía más injerencia el Ministerio del Interior sobre intendencias y municipalidades. Lastimosamente la ley 317 Sí, se cambió. habla de que es potestad exclusiva de la Cámara de Diputados el estudio de la cuestión de fondo. Ajá. Y el ejecutor de la intervención lo hace el Ministerio del Interior a través de un interventor que nombra al presidente. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Porque era una renuncia con Piolita, después se aclaró que no era con Piolita. Mucha informalidad parece en todo este tema. ¿Qué es lo que tiene que pasar ahora? ¿Ya se está encaminando? ¿Ustedes creen que se está encaminando todo ya? ¿O porque se hablaba de una laguna legal en todo este proceso de intervención en la municipalidad de Ciudad del Este? Bueno, realmente yo creo que lo que ocurrió ayer con ese llamado apresurado, yo no puedo entender cómo pueden seguir ocurriendo ese tipo de cosas, ¿verdad? Veloz nomás, no es apresurado. Llamativo. Llamativo, totalmente. Llamativo. Sugestivo. No, a ver, a esta altura estar tomando ese tipo de decisiones en un momento histórico tan candente, en un municipio tan conflictivo, ¿verdad? Y existiendo normas legales que respetar. Ya no respetamos nada. El máximo ¿Usted cree que la justicia electoral no respetó ninguna norma legal? no respetó. ¿Y usted qué piensa? Yo lo único que sé es que me llegó una orden de intervención y que tengo que proceder como tal. Como Ministerio del Interior, como la cartera de las carteras del Poder Ejecutivo y como la ley nos ordena, nosotros tenemos que proceder de acuerdo al acuerdo, valga la redundancia, que ha prestado la Cámara de Diputados para proceder a tal gestión. Normalmente una intervención separa al intendente del cargo. Sí, el fin ¿verdad? último es la destitución. Sí, y el fin último es la destitución, pero luego de comprobarse fehacientemente irregularidades en la administración de la intendencia. En este caso, ¿a quién le van a decir? La destitución ya no existe porque ya renunció. Y existen posturas encontradas. Existen, ¿Cuál es el criterio por del ejemplo, ministerio? el ministerio, el único criterio que tiene es que tiene que aplicar el procedimiento de la intervención. Ahora, si vamos a las posturas encontradas que existen, la Junta Municipal de Ciudad del Este tiene la postura de que ella es una intendente renunciante cuya aceptación de renuncia aún no se aplicó, por ende ella sigue siendo la encargada, la intendente del municipio de Ciudad del Este, hasta que el municipio, a través de su corporación municipal, le preste el acuerdo o acepte la renuncia a la intendente. ¿Qué pasa qué pasaría si, o qué hubiera pasado si la Junta Municipal decide, por acuerdo de sus integrantes, no tratar la renuncia hasta el 18 de diciembre? Y es una posibilidad. Claro, no, porque estamos hablando de intereses. Sí, Acá estamos hablando de intereses, sí. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa quién es el que actúa mal en ese caso? Lo único que hizo esta resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral fue crear más confusión de la que ya hay. Entonces, al crear una confusión, es por ello que se malinterpretó con respecto a lo que es la laguna. No es que haya laguna, lo que pasa es que existen resoluciones que se contraponen unas contra otras y crean confusión. Entonces, hay que ver qué tipo de solución se le da a ese tipo de situaciones. ¿Y quién O clarifica eso? Mira, yo creo que para mí está claro de que existe un proceso de intervención y nosotros tenemos que aplicar el proceso de intervención. Nosotros tenemos que, ya existe una interventora designada cuya materialización de designación se va a dar a través de un decreto una vez que llegue el expediente de la Cámara de Diputados al Poder Ejecutivo, después le posicionamos en el cargo a la interventora y ella empieza a ejercer sus funciones Pero está allí. bien, pero Eso ¿quién es lo que le clarifica la compete. confusión? Ese es el tema. ¿Quién clarifica Y la está, confusión? o sea, para mí no es tan confuso. El problema es acá la resolución que vino de contramano de la justicia electoral, Carlos, porque ahí la norma dice, si alguien renuncia, existe otro órgano que debe aceptar la renuncia, ¿verdad? Yo hago un poco un paralelismo con lo que pasó conmigo cuando renuncié a la Fiscalía. Ponerle, yo renuncié el 20 de agosto, pero hasta que la Corte no aceptó mi renuncia, que fue el 7 de septiembre, no le comunicó a la Fiscalía General, yo seguía en funciones. O sea que no es que yo renuncié y bueno, listo, Si me uno fui. renuncia, lo que pasa es que hubo 4 notas. Al Ministerio del Interior, a la Cámara de Diputados, a la Justicia Electoral y me falta uno. A la y propia Junta Municipal. Y a la Junta Municipal, ahí están los 4. Y en una de ellas se hablaba de renuncia indeclinable, a la Justicia Electoral. En las otras no figura indeclinable.
Entonces, da la impresión de que fue hecho a propósito para generar esta confusión. Pero aparte, ¿por qué llamó la justicia electoral si no terminó el proceso de renuncia? Esa es la gran pregunta. Y Mauro explicaba porque la nota presentada decía renuncia indeclinable. Pero entonces, ¿para qué están las normas? Vamos a hacer nomás ya lo que queremos, ¿verdad? Ese es el Sí, tema. exactamente, pero también surge, yo hago papel de abogado del diablo, ¿verdad? Entonces, si uno renuncia de manera indeclinable, ¿qué es lo que tiene que hacer la Junta Municipal? Nada más que aceptarla. No puede rechazarla pues, si yo renuncio de manera indeclinable. No hay otra alternativa, pero la ley dice rechazarlo o aceptarla, ¿verdad? Claro. Entonces, si por motivos políticos mi renuncia indeclinable no se acepta, entramos en un terreno oscuro. Se dio el caso con el expresidente Horacio Cartes, Sí, también. que no pudo asumir como senador el 30 de junio porque su renuncia no fue aceptada. Sí. Entonces, si hacemos un cuadro sinóptico, un paralelismo, como dice la doctora, Claro. entonces estamos en una misma situación. Ahora, ¿pero el presidente renunció de manera indeclinable o no? No me acuerdo. No. Presentó renuncia nomás. Renuncia. Renuncia nomás. Ese es el problema. Es decir, son 4 notas y en una el término indeclinable. Y ahí se pudrió todo porque la justicia se agarra de ese eso. término de indeclinable para la justicia electoral para rápidamente convocar a elecciones. Que es lo que explicó Luis Alberto Mauro. Pero hay que ver que la palabra indeclinable ante qué institución fue nombrada. O sea, porque según leímos en los medios de prensa, de que si no se llevaba a cabo el proceso de convocatoria de elecciones, entonces retiraría la renuncia. Esa fue- Entonces, ¿dónde queda? No, eso fue un la error. palabra? Eso fue, no. Ayer Javier Zacarías explicó de que fue un error del director de comunicaciones de la municipalidad. Grave. Grave, pero que él aseguraba que la renuncia de su esposa era un hecho y no había nada que pudiera dar marcha atrás. ¿Verdad? Ahí esto es lo que plantea también una situación que yo creo que hay que rever las normas ante este tipo de cosas, conflicto. sí. Porque como acá ponemos, la ley dice un plazo, bueno, si hay una renuncia antes de tal fecha, se llama de nuevo a elecciones y si no, asume el presidente. Entonces se presta mucho a este tipo de situaciones en un periodo límite. ¿Qué va a pasar ahora? Después del 18 de diciembre se cumplen los 3 años, es decir, que si existe algún tipo de destitución en otras probables intervenciones, si es que las hubiesen, entonces todo el mundo se va a jugar a sacarle para quedar el periodo que Claro. queda. Entonces hay que rever, para mí, un análisis, y concluyo de esta situación que se presentó, hay que rever esa norma. O se toma, o se va y asume el presidente de la Junta, o se va, sea el tiempo que fuese, se vuelve a llamar a elecciones, pero hay que buscar una solución que no permita este tipo de situación, ¿verdad? Porque se va a seguir dando. Claro, ahora estamos expuestos a los juegos de intereses políticos y Sí. económicos de la Junta Municipal. Sí. Pero ojo, Carlos, siempre haciendo un recuento de todo lo que nos enteramos por los medios de prensa. Manifestaba el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral que la única forma de poder dejar sin efecto esa resolución es que aquellos que se sientan agraviados recurran a la Corte ante una acción de inconstitucionalidad. O sea, en este caso, ¿quién sería el agraviado? ¿La Junta Municipal? O sea, tendríamos que buscar quién. Primero. Segundo, desde mi criterio, para que se pueda convocar a elecciones, se debe comunicar una cefalía, una renuncia, una destitución o lo que fuere. ¿Y quién es el órgano de comunicar esa cefalía, esa renuncia o esa destitución? Es la Junta. Ante el órgano o la institución convocante. Tendría que ser la Junta Municipal de esa institución. Cuestión que tampoco hubo. Es lo que veníamos hablando con la doctora. Sí, no, totalmente, nos recuerda totalmente. al marzo del 99. Argaña todavía ni fallecía Sí. bien y ya se estaba convocando a elecciones Sí. de vicepresidente. Sí. Recuerdo que el hijo de Argaña estuvo recordando eso estos días Sí. y que era una vergüenza. Bueno, pero ¿cuál es la situación hoy? Hoy una interventora toma posesión ¿cuándo? Toma posesión cuando se materialice el decreto. El decreto. ¿Y el El- decreto cuándo se materializaría? Dependeríamos de la Cámara de Diputados cuando nos remita el expediente, la notificación oficial, recepcionamos, confeccionamos el decreto, firma el presidente, nos vamos y le posicionamos en el Hasta cargo hoy, a la hasta ahora interventora. usted, el ministerio no recibió ni no una. recibió aún. ¿Usted sabe qué pasó con esa nota? Yo no formo parte de la comisión directiva, eso tiene que remitir el presidente. Sí. Ayer terminamos ya muy tarde, me imagino que en el día de hoy se habrá estado
La parte administrativa Yo yo creo no que manejo. la próxima semana estaría asumiendo, Sí. el martes, miércoles. Y mientras tanto, ¿quién administra Ah. la Intendencia de Ciudad del Este? Y según vimos el noticiero que estabas dando antes, decía que su secretario general o su jefe de gabinete estaba atendiendo a la gente. Pero también en conversaciones con el gobernador del Alto Paraná dice que ya no hay recolección de basura, ya no hay limpieza de las calles, o sea, hay una total orfandad claro. en cuanto a la prestación de servicio Debe básico a la ser. ciudadanía. Un país serio pues no puede tener a su principal pulmón económico de esta manera. Es decir, Así mismo. no somos un país serio cuando ocurren estas cosas. Sí, pero también nos damos cuenta a lo que se puede prestar esta... a mí lo que me preocupa es lo que se puede venir después en situaciones similares y buscar este tipo de salidas. O sea, hay que sentarse a ver después de esto dónde está la falla, si es la ley, si realmente cuando uno renuncia tiene que aceptar la Junta, porque ahí se da la situación, aceptar o rechazar, ¿verdad? Porque si yo me quiero ir, ¿por qué deberían atajarme también? O sea, Claro. hay que analizar, para mí hay que hacer un análisis para que no vuelva a ocurrir esto. Independientemente a lo que dice la doctora, lo que a mí también me preocupa y va mucho más allá de lo que es la confusión que existe ahora, es que hay toda una comunidad, toda una sociedad, todo un pueblo esteño que está en la incertidumbre y que está siendo afectada por este Sí. problema. Totalmente, En claro. cuanto Sí, mismo. no solamente Claro. a la cuestión política por la consternación que crea, sino también por la falta de la prestación de los Claro, servicios básicos claro. que ya lo está Y padeciendo. está en Sí, frontera. es un relajo. Hoy Ciudad del Este no tiene conducción. Es así, ¿no? Así. Así mismo. Hoy no tiene conducción. Ojalá que mañana mismo pueda darse esa remisión, ese decreto, esa designación, ¿verdad? Para acabar con esto, porque cuántos días más, como si dice el viceministro, no hay recolección de basura, están siendo afectados los servicios básicos proporcionados por la municipalidad, es algo grave. Podríamos llamarle al presidente de la Cámara de Diputados Sí. y preguntarle a ver si Es, a través es de la más, producción Carlos, podríamos hacer eso. estamos entrando el mes de diciembre. Sí. Sí. Tiene que haber un ordenador de gasto, gasto, habilitado, sí. se Sí. tiene que pagar salario, se tiene que pagar aguinaldo, o sea, crea toda una confusión muy grande que van a ser los únicos perjudicados el pueblo de Ciudad del Este. Cada día perdido es muchísimo. En esto, a lo mejor mañana mismo debería A resolverse. pesar de la renuncia, para que quede claro esto, a pesar de la renuncia de la señora Macleod, si se encuentra en evidencia de malos manejos administrativos, ella es responsable durante el periodo de tiempo que administró la Claro, municipalidad. claro. Así de sencillo. Categórico No es. porque ella ya no esté, no pueda ser Claro. responsable de lo que pasó durante su La administración. responsabilidad es sobre hechos concretos, Sí. de detectar la doctora Carolina Llanes, indicios documentados. Me imagino una persona muy, muy capaz, muy técnica y lo va a hacer en forma ordenada, seguro. De detectarse indicios, debe denunciar en su caso al Ministerio Público y la responsabilidad es de quien estuvo en ese momento en la administración municipal. O sea, recordemos que este es un reclamo de la ciudadanía, este control, ¿verdad? Esta intervención o algún tipo de control. Al no darse los otros, bueno, se tuvo que finalmente... Esta es la segunda vez que tengo entendido, viceministro, que se solicita la intervención en Ciudad del Este, ¿verdad? Sí, la primera vez no prosperó la prosperó. intervención y ahora sí. Ahora prosperó, entonces prosperó. Yo tengo la confianza de que se va a hacer un trabajo técnico, un trabajo objetivo y que si hubiesen indicios no dudo que la doctora Carolina Llanes acercará al Ministerio Público. ¿Y qué pasa con las otras 5? ¿Cuándo se puede volver a tratar la intervención de esas 5 municipalidades? Eso ya Recién el periodo que viene, archivado ya, Carlos. por este periodo. No, yo no sé si eso se puede volver a presentar a lo mejor sobre hechos Por este nuevos, periodo nomás. ¿verdad? Sobre las mismas causales Ya. ya archivados, Hechos salvo que juzgados. haya causales Salas nuevas. Pero hay que, en el caso que a mí me tocó, hay varias denuncias penales que también hay que ver eso. La Fiscalía, pedirle al Ministerio Público que revise un poco, pedirle a la Contraloría que audite. Esta municipalidad de Mocayate del Gaudí desde el 2013 no es auditada. Entonces, No sabe si presentó inconstitucionalidad. no, ellos fueron auditados en el 2013, se presentó ese informe en el 2000, o sea, administración 2013. El informe se presentó en el 2015 y desde esa época no fue más auditada. Dicen que ahora el intendente él mismo pidió la auditoría y ojalá que la Contraloría General se constituya y que audite objetivamente, porque realmente es el Paraguay que duele, como Sí, te decía sí, hoy. Sí. Realmente es el Paraguay que duele. Bueno, ¿y cómo el ministerio puede apurar algo? ¿O todo depende de la remisión de la carpeta de la Cámara de Diputados? Claro, depende. Así mismo. O sea, se procedió a anunciar la designación porque es un hecho conocido. Pero realmente podemos actuar una vez que tengamos los documentos en mano.
Y mientras tanto se mantiene, la justicia electoral se mantiene así, esa fecha se mantiene así. No hubo un nuevo anuncio de retroceso en eso por lo menos, o sea, continúa y así como está, se llama elecciones. ¿Y qué pasa si la intervención dura 60 días, no? 60 días es el 60 momento días. en que es Asume. posicionada en el cargo. Es posicionada en el cargo. Bueno, supongamos que se tome posesión la semana que viene. Supongamos. 60 días. ¿Desde cuándo corre el periodo? Si ella entrega después de 60 días, ya va a ser después del 18 de diciembre. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ella se convierte en administradora de la Municipalidad de Ciudad del Este. Sí. Bueno, termina su intervención En febrero. en febrero. Bueno, ya se terminó. Es decir, después de eso la Junta Municipal es la que tiene que elegir a su autoridad. Si nos guiamos por lo que dice la ley 317 y la ley orgánica municipal, establece que si la acefalía, destitución o renuncia se da en los 2 últimos años, la Junta elige dentro de su seno al próximo intendente. Hasta A pesar de que la renuncia se haya producido ahora. Eso ya es una mucho, interpretación pero- de un sector, de otro Pero, sector. no, pero Muy hay mucho confuso, vacío, pero sí. hay mucho vacío y mucha confusión. Sí. Claro. ¿Verdad? Y lo peor de todo es que hay demasiados intereses económicos y políticos, y entonces hay un entramado y ahí le confunde a todo el mundo. Sí. Es muy Encima queda en la delicado, nada, sí. entonces del momento en que entre la interventora queda en la nada el llamado a elecciones. Y es que tendríamos, o sea, si yo fuese una persona afectada o agraviada, recurriría a eso y haría la denuncia pertinente, ¿verdad? Pero habiendo una intervención ya Decidida por el decidida Ejecutivo, sí, por, el Legislativo, la Cámara de por el Diputados Legislativo, sí. y ya en proceso de ejecución por el Poder Ejecutivo, yo creo que no hay renuncia que pueda ser aceptada, salvo que en este proceso se acepte. Yo creo que tenemos que esperar que transcurran los días y vamos a tener la respuesta a todas tus preguntas, Carlos. Pero interesante. Sí, Sí, claro. no, súper bien. Pero interesantes son los Interesante pequeños de debate, todo esto. pero mientras nosotros debatimos y se convierta todo esto en interesante, existe toda una comunidad que está sufriendo. Sí, Exactamente, totalmente. Que hay que darle una Totalmente. respuesta Eso hay que darle inmediata. una respuesta Eso rápida. mañana Así mismo. tenemos que tener una respuesta. Requiere, si no es una solución jurídica, al menos una solución política inmediata a Sí. este tema. Bueno, Sí. bueno. ¿Y usted no puede urgirle a Cuevas? Sí, vamos a llamarle al salir acá, vamos a llamarle ya al presidente para que... Sí, porque sí, tiene que tener en cuenta. Estos son los pequeños grandes detalles que tienen que tenerse en cuenta. Sí. Muy bien, tiene razón. Exactamente. Esto es una comunidad que está expectante de esta Sí. situación y no Así se le puede mismo. dejar. Pero mañana hay que solucionar esto. Yo creo que no puede esperar la próxima semana. Todavía mucha agua debe correr bajo el puente, ¿no? Así En mismo. este caso. Así mismo. Muchas gracias por venir. Cuando guste, Diputada, Carlos, las órdenes. muchas gracias. Nosotros estamos Felicidades. felices. Nosotros estamos felices. Exactamente. Fuerza, viceministro, fuerza. Sin comentarios. Sin comentarios. Ya volvemos. Ya ingresamos al último bloque del péndulo para hablar acerca de algo sumamente importante para la educación, los TICs, el uso de TICs en educación. Y estamos ya en compañía de Ailín Agüero, coordinadora de Hola TICs, es un instituto de estudios peruanos. ¿Qué tal, Ailín? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Carlos, gracias. No, gracias a ti por estar presente acá. Bueno, hicieron un trabajo sobre el uso de la tecnología en Paraguay, sector rural, sector urbano, conectividad, cómo se usa, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que encontraron? Bueno, primero te cuento un poquito. Este estudio lo hemos desarrollado desde el Instituto de Estudios Peruanos Sí. en Lima y no solamente en Paraguay, también en Argentina, Colombia, Colombia. Perú, Guatemala y Ecuador. ¿Y cómo hicieron para elegir los países? Bueno, queríamos comparar los niveles de conectividad, uso de tecnologías, de redes sociales, telefonía móvil, por ejemplo, de acuerdo a distintos niveles de ingreso en los países, ¿no? Entonces, por eso tenemos países de ingreso alto, países de ingresos medios y países de ingresos Paraguay en bajos. dónde está? En los ingresos bajos. De los ingresos bajos. Sí, esto es de acuerdo a la... Primer detalle que hay que escuchar bien cuando Sí. los estudios vienen del exterior. Escuchen bien, Paraguay está considerado
como un país con ingresos bajos. Sí, esto es de acuerdo a información del Banco Mundial. Perfecto, perfecto. Sí, exactamente. Perfecto. No, porque Sí. es necesario saber en qué lugar estamos para subir. Sí, totalmente. Y justo en los indicadores que hemos encontrado sobre ya sea internet, telefonía móvil, telefonía fija, etcétera, etcétera, más o menos hay esa tendencia también de este orden, ¿no? Los países de mayores ingresos tienen mayores indicadores más altos, y los países de ingresos más bajos todavía tienen retos que afrontar en el sector, ¿no? ¿Y el Paraguay en cuanto al uso de tecnología, cómo está? Sí. Teniendo en cuenta la sociedad y su nivel de ingresos. Sí, en cuanto al tema de Internet, por ejemplo, Internet. la pregunta que hemos realizado en estas encuestas es si alguna vez la persona ha utilizado Internet. Y en este caso, para Paraguay, está en el nivel más bajo. 57% de los paraguayos señaló haber utilizado Internet alguna vez, ¿no? En contrapartida, Colombia y... Sí. ¿Cuánto tienen Ellos Argentina y están Colombia, por ejemplo? más de 80%, Más de alrededor de 80%. 87, 86%. Y ahora es importante señalar que estos estudios tienen representatividad nacional, es decir, las personas que hemos encuestado, estos resultados para esas personas representan al total de la población a nivel nacional, ¿no? En los 6 países que hemos hecho en la región. Y bueno, por ejemplo, en el caso de la telefonía móvil, ahí sí tenemos mayor paridad entre los 6 países, ¿no? Entonces todos están también alrededor del 80% o más. ¿También en Paraguay? También en Paraguay. ¿El 80% de la efectivamente. población tiene algún teléfono celular? Algún teléfono celular. Y también hemos preguntado qué tipo de teléfono era este, ¿no? Entonces hemos encontrado que de los que tienen un celular, el 60% son teléfonos inteligentes o smartphones. ¿En Paraguay? En Paraguay. ¿60%? Sí. Y eso es importante también porque hemos desarrollado una investigación previamente para saber, para conocer a aquellas personas, sus características, digamos, ¿no?, que se conectan a Internet única y exclusivamente a través de un celular. Y hemos encontrado aquí que el 85% son de Paraguay. Esta era una investigación que hicimos hace un tiempito, comparando a todos los países, ¿no? Entonces, en Paraguay es donde mayor cantidad de gente tiene oportunidad de acceder a Internet solamente a través de un celular. Entonces, este % da cuenta de esa oportunidad que puede tener la población. Ahora, ¿cómo entonces se puede entender que es bajo el acceso a Internet si el 80% de la población tiene teléfono inteligente? No. El 80% tiene algún tipo de celular. De celular. Y de ellos... El 60% tiene un smartphone. Un teléfono 60%. Pero sí. de todas formas hay 10% de diferencia. Es decir, que hay 10% de gente que entra, es decir, que no usa ni a través del smartphone, usa Internet. Claro, hay diferentes modalidades del acceso, ¿no? Pero lo que hemos encontrado es que también es importante señalar, ¿no?, que el hecho de tener un teléfono inteligente no quiere decir necesariamente que se utilicen todas sus características, ¿no? Hay muchas personas que tienen un celular de última generación, pero no, digamos, no... Solamente para enviar pueden... mensajes o recibir mensajes y hacer llamados. Exacto, y por esto también es importante desarrollar. Este estudio, como te comentaba, ha sido desarrollado así a nivel nacional, es una encuesta, pero también es importante contar con estudios cualitativos, donde se pueda profundizar, digamos, sobre no solamente si tiene o no tiene, también qué uso se está haciendo, qué barreras enfrenta la población de acuerdo a sus características, ¿no? Todo con el fin de conocer cómo es la demanda. ¿Y cuál es el uso que se le da al celular en Paraguay? Teniendo en cuenta, por ejemplo, si es del sector urbano, si es del sector rural. ¿Cómo es? Sí, bueno, un hallazgo en particular que nos ha llamado la atención de las personas que tienen celular es el tema del dinero móvil, que tiene un amplio desarrollo en el Paraguay, en todos los foros que nosotros hemos discutido estos temas, porque no solamente lo hemos desarrollado en nuestra región, sino también en Asia y en África. Entonces, hemos aplicado el mismo cuestionario en todos estos países, en América Latina, África y Asia, y ha destacado el caso de Paraguay por sobre encima de todos, ¿no? Incluso Paraguay es visto como un ejemplo en el caso del desarrollo del dinero móvil. Eso también hay que mencionarlo, ¿no? Porque desde hace unos años se dio... Algo desarrollamos bien. Exactamente, qué bueno, sí. Qué bueno. Ha sido, tengo entendido, hace un tiempo cuando se pudo enfocar la regulación, ¿no? De manera oportuna, había un compromiso para el desarrollo de la inclusión financiera, incluso también como aquí en la zona rural es importante y también tiene cierto nivel de desarrollo
quiero decir, lo que aporta, ¿no? El sector agrícola al PIB. Entonces, digamos que eran las condiciones propicias. La regulación no se dio desde un momento inicial, sino se esperó que se desarrolle un poco el sector y bueno, se tomaron las medidas necesarias, ¿no? Eso es un caso muy importante en el Paraguay. Para el intercambio económico se usa el celular. Exactamente, y esa es una oportunidad, porque si la gente no tiene acceso a una cuenta bancaria, no puede cumplir con las condiciones, entonces, bueno, ¿por qué no aprovechar la tecnología? Bueno, y el Internet, ¿cómo es el acceso a Internet en Paraguay, en la ciudad y en el campo? Sí, bueno, en Paraguay y en toda la región hemos visto que evidentemente hay una brecha urbano-rural, ¿no? Entonces, más bien en lo cual, en algo que yo quería hacer énfasis era, por ejemplo, en los usos que está haciendo la gente, ¿no? ¿Para qué lo están utilizando? Nosotros decidimos enfocarnos, como somos un instituto enfocado en las ciencias sociales, entonces queríamos ver, por ejemplo, qué estaban haciendo en el tema educativo, actividades relacionadas a oportunidades laborales y también actividades vinculadas a la relación que pueda tener el ciudadano con el gobierno. Entonces, por ejemplo, para el tema de educación, digamos, para llevar cursos en línea, para buscar bibliografía, ver bases de datos, hemos visto que de aquellos que utilizan Internet, el 30% señaló haberlo utilizado para estas actividades, ¿no? Y dentro de las actividades que incluimos, las que más destacan son las de búsqueda de noticias educativas o la visita de sitios web relacionados a la educación. En cuanto al trabajo, se tiene un porcentaje todavía un poco menor, que es de alrededor del 20%, ¿no? Esto incluye, por ejemplo, digamos, tener algún tipo de perfil, ¿no? Como en redes como LinkedIn, buscar oportunidades laborales, contactar con clientes, potenciales clientes, o hasta incluso tener grupos de WhatsApp o grupos de Facebook para poder buscar alguna oportunidad laboral. Y para el tema del vínculo con el gobierno, que de hecho esto en la región, en los 6 países que hemos analizado, ha sido muy bajo. En Paraguay ha sido alrededor del 14%, ¿no? Entonces, de todos que señalaron haber utilizado Internet alguna vez, solo el 14% lo ha utilizado, digamos, para realizar consultas, hacer búsquedas de temas relacionados con el gobierno, incluso es que realmente todavía acá estamos en gestación en ese sentido, en cuanto al uso que se le puede dar al Internet y a los teléfonos, las computadoras para relacionarnos con el gobierno. Sí, está por ahí el gobierno digital todavía es incipiente en Paraguay. Sí, y pese a, por ejemplo, en Argentina este porcentaje era 19%, tampoco es que destaque mucho, claro, ¿no? Pero en el tema de educación sí, Paraguay resultó con el porcentaje más bajo, ¿no? Y volviendo al tema del gobierno, pues sí, también en el Perú, de donde yo vengo, hay muchas facilidades para poder incluso pagar los impuestos en línea o sacar tu documento de identidad, también hacer esos trámites. Tengo entendido que aquí también se está iniciando, ¿no? Con el tema de la digitalización de los documentos del Estado y etcétera, ¿no? Pero antes que nada es importante que se pueda tener una idea de cuáles son las expectativas de la gente, qué necesidades tienen, ¿no? Como decía hace un momento, conocer a la demanda. Y también obviamente debe haber algún tipo de interés por el lado de los ciudadanos para poder participar, ¿no? Pero si no conocen la tecnología, no hay alguna capacitación de acuerdo a las necesidades de ellos, entonces eso sí va a ser un reto muy... ¿El paraguayo para qué usa el celular? Bueno, según el estudio que usted hizo. Sí, los usos básicos, ¿no? Como por ejemplo relacionarse con las redes sociales, y una cosa que era para nosotros interesante conocer también era el uso de las aplicaciones a través del celular, ¿no? Entonces, lo principal era el uso de las redes sociales. Y, por ejemplo, para nosotros era importante conocer el tema del uso para comercio electrónico, como es, digamos, Mercado Libre o LX o las aplicaciones de taxis, pero eso todavía está muy, muy bajo, ¿no? Alrededor de 10% de las personas que tienen un teléfono inteligente las utilizan para este tipo de actividades, lo que también tiene que conocerse y tiene que desarrollarse si es que, por ejemplo, ¿no? uno quiere, digamos, ganar mayor productividad, reducir costos de transacción y todas estas cosas que nos facilita la tecnología, ¿no?
No, esta semana se estaba, recién, en esta semana se estaba informando a través del Ministerio de Hacienda las facilidades que uno va a tener a través del Internet para pagar los tributos, por ejemplo. ¿Verdad? Es decir, todavía nosotros tenemos que recorrer un camino amplio en ese sentido. Pero estamos comenzando. Sí. De todas maneras, ¿cuáles son las redes sociales más usadas Sí, nosotros por el consumidor paraguayo? Nos hemos enfocado básicamente en lo que es Facebook. Tenemos un módulo en el cuestionario enfocado en redes sociales, ¿no? Y básicamente lo más común es esa red social, ¿no? Y, por ejemplo, hemos preguntado en ese tema en cuanto a la información que se comparte. Entonces, aquí en Paraguay hemos encontrado que se comparte lo que es más común, el nombre, la edad, digamos, fotos, videos, información, digamos, más estándar. Pero en lo que... Es más social. Sí, en lo que hemos visto que hay todavía menor uso en cuanto al tipo de información que se comparte es en cuanto a opiniones políticas, orientaciones sexuales y religión. En eso los porcentajes que hemos encontrado son todavía un poco reducidos, ¿no? Alrededor del 20%. Sí. ¿En serio? Sí, Mire sí, que sí. hay veces que nosotros los periodistas, tenemos la sensación que las redes se incendian con Sí, temas claro. políticos Sí. o religiosos, o Sí. cuando se discuten cuestiones de género, por ejemplo, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, parece que las redes se incendian, pero Sí. el estudio demuestra que no es tanto así. No es tanto así, porque ahorita te estoy hablando de todos los niveles socioeconómicos y de todo el país. Si nos enfocamos de pronto en los niveles más altos, ¿no? En los estudios que hemos desarrollado no solo en Paraguay, sino también en nuestras redes que hacen estos estudios en Asia y en África, hemos visto que hay una alta relación entre, digamos, el nivel educativo, el nivel de ingreso y el uso de las tecnologías. Bueno, y las personas más ricas en Paraguay, ¿en qué redes sociales se mueven? ¿Y de qué hablan? Bueno, ¿Y de qué temas tocan? Sí, esos estudios para nosotros están pendientes de realizar porque, como te comentaba, en estudios, digamos, donde se pueda profundizar, estudios cualitativos, ahí sí podríamos ver específicamente los temas que se están tratando, ¿no? Estos son grandes datos, más bien. Te agradezco la pregunta porque nosotros estamos aquí para poder identificar temas como el que has mencionado, para poder hacer más investigación, ¿no? Claro. Lo que estamos presentando en este momento es, digamos, como un panorama general, indicadores a grandes rasgos. Claro, sería interesante también a decir qué es lo que más preocupa a la ciudad y qué es lo que preocupa a la gente del campo. Exactamente. Por ¿no? ejemplo, eso es para un próximo estudio. Sí, eso nosotros queremos empezar a desarrollar, ¿no? Porque tenemos toda esta gran base de datos y no puede quedar ahí, ¿no? Obviamente estas bases de datos van a estar a libre disposición de cualquier persona que quiera profundizar, que quiera ver más datos, ver más cruces que se puedan realizar, incluso para personas que quieran investigar en esto, que quieran desarrollar tesis, va a estar a libre disposición, ¿no? Y lo único que tienen que hacer es contactarnos. ¿Y ustedes pudieron determinar qué tipo de aplicaciones son las que más se usan? Sí, como te comentaba, Aparte a través... de Facebook. Sí, todo lo relacionado a redes sociales, redes en realidad, redes sociales, WhatsApp, entretenimiento. Facebook, Instagram, Sí, exactamente. No Twitter, LinkedIn. Exactamente. Esos son, sí. Sí, eso es lo que más se utiliza, ¿no? YouTube también de pronto. Pero aquí de repente te puedo mencionar algunos de los resultados que hemos tenido para en un estudio cualitativo breve que realizamos aquí, ¿no? Y que está relacionado a algo que comentabas hace un momento de la brecha de género, ¿no? Aquí hemos encontrado que persiste un poco este tema de las dificultades que enfrentan las mujeres en su día a día, también se reproducen en el mundo en línea, ¿no? Sí. Como los estereotipos, exacto, el machismo, ¿no? En estos estudios que hemos desarrollado, han señalado que las mujeres utilizan las redes sociales para exhibirse, para, no sé, el Internet en general para buscar información para ayudar a los niños a hacer su tarea, o tips de belleza, o para que busquen recetas de cocina, mientras que los hombres, sí, ellos sí lo utilizan para el trabajo, lo utilizan para informarse, para ver periódicos, para ver pornografía. Entonces, todo este tema digamos, estos desafíos que enfrentamos las mujeres en el día a día también se traducen o se pueden ver en el mundo en línea, ¿no? Eso no está exento
de todas estas dificultades. En serio, interesante, ¿no? Si uno pudiera determinar, me imagino yo que todas las aplicaciones y las grandes empresas con sus logaritmos ya saben exactamente qué es lo que prefiere Carlos Peralta o prefiere Ailín, y entonces le envía todos los contenidos basados en los gustos que tenemos. Ellos conocen nuestras preferencias. Sí, sí, Y totalmente. no estamos dominados por la tecnología. De alguna manera no somos usados por la tecnología. Sí, 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 también, y esto está relacionado al derecho a la privacidad de la información, y que esto, de hecho, es Claro. digamos, un tema que hacia el futuro, ¿no? Que uno puede decir está hacia el futuro, pero ya se está viviendo en este Sí, sí, momento. sí. Ya la gente tiene desconfianza también de, digamos, si quiere realizar una transacción en línea, poner, ¿no?, los datos de tu tarjeta de crédito, poner un montón de información personal y que en el fondo no se sabe qué se está haciendo, ¿no? Ahora tengo entendido que también aquí en Paraguay hay una estrategia ya, un plan sobre ciberseguridad. Entonces, para poder tener un plan claro con metas, tiene que utilizarse evidencia sólida Sí, 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 sí. que fundamente y que no sustente estas medidas que se ¿Cuál es el quieran país? tomar. A ver, yo no sé si el estudio lo contemplará, pero le pregunto porque estamos hablando de este tema. Entre estos países estudiados, ¿cuál es el país donde los habitantes tienen más cuidado justamente de no proporcionar todos estos datos o son más renuentes a dar datos de su tarjeta de crédito o somos todos confianzudos en todos los países estudiados? Bueno, en todos los países hemos hecho la consulta de cuál es aquel factor que influye en el que tú no puedes utilizar Internet más o en mayor medida. Y el principal factor es justamente el miedo o el riesgo a lo que pueda pasar en el mundo en línea, ¿no? Si no me equivoco, es alrededor del 73%. Esto es considerando a todos Sí, los países, a todos ¿no? los países. Entonces, la principal barrera para utilizar más Internet es el miedo por los riesgos que hay, ¿no? Y sí, porque hay historias de apropiación de identidades, de estafas impresionantes, de abusos, de bullying, de pederastia, etcétera. No, en realidad Internet todavía es un mundo que tenemos que descubrir y cuidarnos, Exactamente, ¿verdad? sí. Así como tiene sus ventajas, así también están aquellos que lo usan para no precisamente cuestiones santas. Sí, 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 definitivamente. Incluso la semana pasada hemos estado en Ecuador, porque también Sí. desarrollamos el estudio ahí, y algunos hablaban de que debería regularse de alguna manera el acceso de los niños, ¿no? Sí, Digamos, a sí, todos sí. los contenidos, porque realmente la cantidad de información que hay es infinita. Claro, claro. Y no se sabe realmente qué se puede estar haciendo, ¿no? Ujú. Bueno, qué interesante estudio. ¿Cuál es la finalidad del estudio? Sí, bueno, no lo mencioné al inicio, pero este estudio en estos 6 países, en América Latina como en las otras regiones, está financiado por la cooperación canadiense y la cooperación sueca. Y la finalidad última es que esta evidencia pueda servir de soporte, digamos, o de apoyo para una mejor, para que se puedan formular mejores políticas públicas en el sector, ¿no? Es básicamente informar, decir esta situación se está dando en estos países, o también hablar de las barreras que tiene la gente que aún no ha podido ver, ¿no?, las oportunidades que le brinda las tecnologías, ¿no? Y con esto, ¿no?, poder, digamos, sentar algún tipo de base, un cimiento para formular mejores políticas públicas a largo plazo, ¿no? Esa es la intención, y por eso el día de mañana vamos a tener una reunión con funcionarios del Estado de Paraguay para poder presentar estos resultados, ¿no? Justamente Pero esto por la sería creación genial si se del aplicara para la ministerio. salud, si se aplicara para la educación. Hoy estaba leyendo que en España se está desarrollando una aplicación que podrá determinar cuáles son los momentos más oportunos para el cultivo, que va a poder determinar cuándo se viene una lluvia. Es decir, estamos avanzando cada vez más, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero también tiene sus riesgos y hay que analizar ambas Ambos situaciones, lados, ¿verdad? exacto. Lo positivo y lo negativo Sí. de Internet, de la conectividad, de las redes sociales. Sí. Y para nuestros países, ¿qué sería bueno? ¿Dónde Bueno, tendríamos que apuntar? Lo que yo siempre menciono, y sobre todo en este momento en el Paraguay, Sí. que están creando este nuevo ministerio de TIC, ¿no?, es tener algún tipo de indicadores para poder monitorear qué es lo que está pasando en el sector. Y también este ministerio puede servir, digamos, como un ente que
traiga o junte, convoque a los diferentes sectores, porque las TIC ya prácticamente están en todo ámbito, ¿no? Está, por ejemplo, en el Perú hay un Ministerio de Cultura y también se utilizan las tecnologías, por ejemplo, para rescatar las lenguas indígenas. En el tema del comercio también se puede promover para las pequeñas empresas el uso del comercio electrónico. Para el tema educativo también se pueden utilizar herramientas. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es establecer prioridades. ¿Qué cosa busca el Paraguay como país? ¿En qué quiere desarrollar? El sector agrícola aquí es bastante importante, ¿no? Entonces, sí, el sector agrícola ganadero, sí. Exacto. Entonces, como mencionabas hace un momento, ya, y esto del internet, el teléfono móvil, son cosas así, es solo el inicio, pero se vienen todos los temas de ciudades inteligentes, inteligencia artificial, el internet de las cosas, ¿no? En Chile, por ejemplo, tengo entendido que ya se está utilizando este tipo de tecnología, o digamos, poniendo sensores que pueden ver el tipo de, no sé, el tipo de suelo, en qué momento, lo que mencionabas hace un momento, ¿no? En qué momento regar. Hay muchas oportunidades, pero también están los riesgos. Sí, exactamente, pero te pregunto algo, Ailín. ¿Quién controla los gobiernos? Bueno. No, pero en serio, no. ¿Quién controla? Si tenemos en cuenta lo que pasó en Estados Unidos en las últimas elecciones, si tenemos en cuenta los hackers, si tenemos en cuenta lo que pasó en Inglaterra con el Brexit, si tenemos en cuenta lo que está pasando en Polonia, gracias a las redes sociales, ¿quién controla los gobiernos? Está bien, tenemos un nuevo ministerio, pero ese ministerio va a estar informado hasta de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Quién controla que haga buen uso? ¿Quién controla que haga un buen uso de los datos que posee de sus ciudadanos? Sí, eso de hecho es una discusión que se está teniendo a nivel mundial. Hace poco hemos estado en un evento que es el Foro sobre Gobernanza de Internet y se habló mucho de este tema, ¿no? ¿Qué se puede crear? ¿Un ente, una autoridad independiente? ¿Cuál sería la mejor situación, incluso para proteger los datos, digamos, entre dos países, ¿no? Hay un caso en el cual mencionaron, no tengo en mente ahorita los países, que, digamos, del país A, toda la información con la que cuenta el país A se encuentra, digamos, resguardada por el país B, y también viceversa, ¿no? Pero eso es todo un reto que se encuentra ahorita en mucha discusión. Sí, exactamente, porque así como se le puede dar un buen uso a todos los datos contenidos en Internet, también muchos pueden usarlo para sus propios intereses, que no precisamente son buenos. Claro, se puede, ¿no? Por ejemplo, se puede manipular. Se puede manipular y distorsionar muchas cosas. Controlar, o incluso restringir la libertad de expresión. Se pueden inventar muchas cosas, instalar cosas que no son ciertas sobre determinadas personas. Sí, justamente en India hay todo un debate ahorita porque algunos investigadores señalan que con el sistema que está implementando el gobierno se va a restringir las libertades y se va a tener un control absoluto sobre todo lo que se está haciendo. Lo que nunca los dictadores pudieron hacerlo, se podría hacerlo sobre eso en Internet. Sí, por eso es importante que la ciudadanía y todos en general estemos al corriente, ¿no? La tecnología ya está aquí. No va a parar ese desarrollo. No. Entonces, si nosotros no tomamos conciencia o no empezamos por saber que estamos compartiendo en primer lugar, entonces vamos a terminar absorbidos también, ¿no? Totalmente. Mira, gracias por venir. Un placer realmente hablar contigo y hablar sobre estos temas, que creo que es algo pendiente y de los que todos los paraguayos tenemos que hablar. También tenemos que tener nuestra soberanía informática. Así es. Así es. Gracias, Ailín, por venir. Muchas gracias también, Carlos. Y gracias también a ustedes por compartir otro miércoles más del Péndulo y felicidades a todos los olimpistas. Me incluyo yo también. Hasta el próximo miércoles.